the storm, riders on the storm, into this house. Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y parásito. La indiferencia y la bulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad, aquello con que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta que solo un amotinamiento conseguiría luego derrocar. La masa ignora por despreocupación y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella. Al que consiente, lo mismo que al que disiente. Al que sabía, lo mismo que al que no sabía. Al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan: si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado? Odio a los indiferentes. Por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos. ¿Cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente? ¿Qué han hecho? Y especialmente, ¿qué no han hecho? Y me siento en el derecho de ser inexorable en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas. ¡Partidista! Estoy vivo. Siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo. Y en ella, la cadena social no gravita sobre unos pocos. Nada de cuanto en ella sucede es por acaso, ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. ¡Vivo! ¡Soy partidista! Por eso, odio a quien no toma partido. Odio a los indiferentes. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy nos encontramos con el profesor José Báez Zacarías. Él es académico de la UPN 111 aquí en Guanajuato, y también es maestro en la Escuela de Filosofía y Letras. La idea hoy es retomar a un pensador, filósofo, político, pedagogo, maestro, lo podríamos decir. Pedagogo. Sí, es Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, que nace un poco menos de 100 años en la Italia, ¿no? Entonces, ¿quién es Antonio Gramsci? Bueno, Antonio Gramsci es un intelectual. Podríamos decir que es escritor, pero realmente hizo muchas notas, pero un poquito
desarticuladas, y también es un poco el problema, no hay un libro en que podamos decir que tiene un pensamiento bien congruente, ¿no? Sus estudiosos tienen que estar armando sus ideas fundamentales. Hay muchas ideas muy importantes, como sería la hegemonía, ¿no? Que sería de las elementos muy importantes. También la cuestión del materialismo, que es un punto en el que él va a estar trabajando mucho. Se va a oponer a la idea marxista del materialismo. ¿Por qué? Porque hay muchos marxistas muy dogmáticos que hicieron a la materia como un poquito como ícono, como Dios. Y dice, no, el ser materialista tiene que ver con oponerse a la idea de una vida exterior, no de un paraíso. Sí. Tenemos que ser materialistas tomando en cuenta la tierra. Soy de la tierra y tengo que resolver las cosas aquí. Yo he leído un poco de Antonio Gramsci, algunos libros de él, y me doy cuenta, maestro, que Antonio Gramsci está considerando el pasado, pensando en el presente y apostándole al futuro, ¿no? Y mucho de Antonio Gramsci tiene que ver con la intervención educativa. Bueno, yo lo conecto así, ¿no? Cuando cuando llega a la Fiat, ahí en Italia, que sale de su pueblo y se va para allá, que le dan la beca para irse a estudiar, yo veo que empieza a trazar estrategias de intervención, ¿no? Con la gente que está en las empresas, las empieza a acercar al conocimiento, empieza a hacer lecturas con ellos, alfabetizar, a proponer una escuela para trabajadores. Entonces, ese es el tema fundamental de esta conversación. ¿Qué aportaciones hace Antonio Gramsci a la intervención educativa, ¿no? Un poco yo decía el concepto de hegemonía, ¿no? Porque hegemonía, bueno, si bien es cierto que la hegemonía es la imposición desde ideología, desde una manera de pensar, desde una manera de ver el mundo, ¿no? Pero de la parte dominante. Pero él dice, no, la hegemonía es toda la relación que tiene que ver con la transmisión de un concepto, de un mensaje. Esa es la educación, eso es lo pedagógico. Y por supuesto esa es la intervención educativa. Entonces él dice, todo maestro siempre es un alumno y todo alumno es un maestro. Esa idea me parece fundamental porque si vemos la educación de esta manera, en este diálogo, ¿no? Yo propongo una cosa, pero puedo coincidir contigo o no, y tú me vas a revirar el discurso, y entonces se convierte en un diálogo, la cuestión dialógica, la cuestión dialéctica. Y ahí entraba un poco lo que él decía, ¿no? De que todos somos intelectuales, a lo mejor orgánicos o a lo mejor desde la academia, pero todos somos intelectuales y todos podemos aportarle algo a la sociedad o aprender algo todos de todos, ¿no? Pero también él veía la transformación social en la educación, ¿no? Sí. Y también la educación, bueno, es que también aquí hay un problema, ¿no? Creo que mucha de su manera de pensar tiene que ver con los aportes. Hay todo un pensamiento antiguo y todo un pensamiento moderno. Él habla del pensamiento moderno. Y el pensamiento moderno tiene sus bases en la filosofía alemana, en la economía inglesa y en el idealismo filosófico literario francés, ¿no? Entonces ahí vamos a tomar de dónde nos viene nuestra mentalidad. También la educación nos la imponen, nos alimenta, por ejemplo, la televisión, nos ponen una serie de ideologías en el mejor de los sentidos marxistas. Sí, que es la hegemonía, ¿no? Que él planteaba. La hegemonía viene desde la cultura, o sea, ¿cómo vamos a controlar a la población? A través de la cultura y de la educación. Es como nosotros vamos a crear gente que pueda estar de nuestro lado, pero con un doble discurso, ¿no? Ahí sí. Él plantea de esa manera la hegemonía, ¿no? Sí, sí. También aquí tendrían que ver dos conceptos muy importantes, ¿no? La división que hace de sociedad civil y sociedad política, ¿no? Sí. Y la sociedad civil, bueno, que están conectadísimas. La sociedad civil dice, por ejemplo, son instituciones que están encargadas de fomentar esta manera de pensar de las gentes, ¿no? La educación, hasta como yo lo entiendo ahorita, la mayoría sirve para fortalecer la hegemonía gubernamental, dominante. Entonces, el interventor tendría que ser un tipo que
qué? De especialista de la educación que esté tratando de dar un discurso distinto, un discurso dialéctico, un discurso crítico, un discurso democrático, enseñar a pensar a la gente de una manera totalmente distinta al poder. Sí, a mí me llama mucho la atención algo de Antonio Gramsci y es el concepto de hegemonía, él lo empieza a trabajar, ¿no? Pero otra cosa es que él empieza a hablar de ser autodidactas, pero no en el tema de un autodidacta aislado, ¿no? Sino de que devora libros, es consumidor de libros, de información. No, somos autodidactas y no nos podemos desprender de la sociedad para ser autodidactas. Tenemos que aprender de la sociedad o al menos estar en juego con la sociedad para poder seguir aprendiendo. Entonces es un discurso muy importante. Bueno, a mí se me hace como muy importante y que nos plantea algo nuevo, pues, ¿no? O sea, que somos autodidactas y que aprendemos solos, y él dice, no, esto no puede ser así. Estoy pensando en otra cosa que no tiene nada que ver. Es un señor que se llama Roland Barthes. Roland Barthes dice, en el placer del texto, dice, el lenguaje no es mío, el lenguaje me lo imponen, que tiene que ver con Gramsci. Sí, también. Mucho. Entonces dice, yo escribo porque necesito hacer mío ese lenguaje que me imponen. Entonces aquí veo que estas situaciones podrían tener un cauce muy favorable en enseñar a la gente a pensar por sí misma, que creo que es lo que está planteando Gramsci. Dice, las personas tienen que hacerse su propio lenguaje para luego jugarlo hegemónicamente, en el sentido de la hegemonía ya no de arriba para abajo, sino de hegemonía vertical. Alumno con alumno, maestro con alumno, esposo con mujer, con pareja. Entonces tenemos que estar todos dialogando. Sí, y era algo que él hacía en las cartas desde la cárcel, ¿no? Cuando lo toman prisionero, Benito Mussolini, ¿no? Y lo manda a encarcelar, el mismo juez lo dice, tenemos que dejar que este cerebro piense al menos por 20 años, y es cuando él empieza a escribir esas cartas, se llaman cartas desde la cárcel, en donde empieza a dialogar con su pareja sobre la educación de los hijos, ¿no? Tengo aquí curiosamente lo que es el destino, ¿verdad? Lo que es las fuerzas metafísicas, que es justamente contra lo que está en Gramsci, ¿no? Pero, bueno, aquí me cayó una del cielo. No, desde la postura marxista. Aprende a estar sentado. Querido Delio, tus carticas se hacen cada vez más cortas y estereotipadas. Yo creo, y fíjate es el tema, yo creo que tienes bastante tiempo para escribirme algo más interesante. No hay necesidad alguna de escribir a última hora, apurado, antes de ir a pasear. ¿No te parece? Tampoco creo que pueda agradecerte que tu papá te considere por tus carticas como un tontuelo que se interesa únicamente por el destino de su cotorrilla y manda a decir que está leyendo un libro cualquiera. Creo que una de las cosas más difíciles a tu edad es estar sentado ante la mesa para poner orden a los pensamientos e incluso para pensar y escribirlos con cierta gracia. Este es un aprendizaje a veces más difícil que el de un obrero que quiere alcanzar una calificación profesional y debe iniciarse precisamente a la edad tuya. Te abrazo fuerte. Antonio. ¿Ves cómo estaba hecha desde fuerzas metafísicas? A mí en estas cartas que él manda, a mí me llama mucho la atención una, que él le manda a su esposa y le dice,
Su esposa le mandó unas semillas a Antonio Gramsci en la prisión y Gramsci las planta y él le contesta a su pareja, ¿no? Que estaba creo en Rusia en ese tiempo. Y le dice, oye, las semillas que me has mandado, dice, están creciendo, dice, pero no sé qué hacer con la planta, porque está creciendo, bueno, lo voy a así como... Él dice, está creciendo un poco torcida la planta, no sé si es o dejarla que crezca de forma natural, y eso tiene que ver mucho, ¿no?, con la pedagogía y con el trabajo con las comunidades, con los niños. Bueno, yo lo relaciono así, de qué hacemos los interventores educativos, ¿no? Dejamos que las comunidades, y quiero que se entienda pues por comunidades, no a las personas que viven aisladas de la ciudad, pues, quiero que se entienda como comunidad, a grupo con semejanzas. Entonces él dice, no sé qué hacer con la planta, dejarla crecer de forma natural o estirarla y enderezarla. Tiene que ver mucho, ¿no?, con lo pedagógico. Yo lo asimilo así. Yo lo tomaría esto que se llama El paraíso de mamá. Nada más es un fragmento chiquito, pero creo que tiene del alma, de la inmortalidad del alma y del paraíso y el infierno en el fondo, no son otra cosa sino un modo de ver este simple hecho. Que cada una de nuestras acciones se transmite a los demás, de acuerdo con su valor, el bien o el mal, y pasa de padre a hijo, de una generación a otra, en un movimiento perpetuo. Esa es hegemonía, y ese es aprendizaje, y esa es intervención. Sí, y Gramsci, ¿no?, se nutría, pero no se nutría de los grandes intelectuales, ¿no? Se nutría de los mineros, se nutría de los campesinos, se nutría de los obreros, ¿no? O sea, el contacto de Gramsci con los obreros, con la gente que a veces pensamos que no tiene mucho que compartir en el tema de aprendizaje, enseñanza. Gramsci lo empieza a rescatar, ¿no? La intervención educativa tiene que ver con la teoría, sí, pero tiene que ver más con la práctica y con estar en lo horizontal, como usted lo decía, no en lo vertical, con las comunidades, ¿no? O sea, tenemos que empezar a teorizar desde lo básico y también desde los intelectuales, o sea, pero tenemos que empezar a triangular con esta información y a empezar a hacer propuestas que alberguen los dos espacios, ¿no? Sí, pero ahorita que estás hablando, bueno, yo pienso inmediatamente, sí, pero él está nutrido de mucha teoría, ¿no? Por ejemplo, Marx, Hegel, y bueno, las fuentes fuertes marxistas, ¿no? Lenin, pero también habla, por ejemplo, de esta idea de la praxis. Sí. La praxis es bajar la teoría a una acción directa. Entonces sirve muchísimo a las estrategias que tiene que tener su filosofía, ¿no? Sí, yo creo que Gramsci, a pesar de que vivió hace poco menos de 100 años, yo creo que aún sigue muy vigente. O sea, yo lo alcanzo a percibir en muchos movimientos sociales, en muchos movimientos indígenas, en muchos movimientos sobre derechos humanos, sobre las minorías sexuales, sobre la defensa de la tierra, sobre el mismo movimiento zapatista. En gobiernos centroamericanos se alcanza a visualizar como una línea gramsciana, ¿no? En grandes pedagogos latinoamericanos, ¿no? Paulo Freire, cuando nos dice, el cerebro piensa donde los pies están. Yo lo veo como un gran discurso gramsciano, pues. O sea, yo creo que también Gramsci influyó mucho en Paulo Freire. Sí, yo creo que uno de los grandes logros de Gramsci, de Antonio Gramsci, es justamente como que bajar o interpretar o leer a Marx.
una teoría muy fuerte. Él dice, fíjate, es que esta teoría de Marx no puede practicarse en América Latina, es bien oriental. Todo ese pensamiento marxista es absolutamente oriental. Entonces, lo que hace él es traducir a América Latina, a los latinos, incluyéndolo a los italianos, en una manera de ver el mundo de una forma totalmente distinta, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es un poquito como que hacer accesible a Marx, una teoría. Pero también Marx habla, por ejemplo, de la cuestión de la praxis. Entonces es bajar la gran teoría, la teoría filosófica, porque al principio es filósofo, ¿no? Entonces bajar todo este bagaje filosófico a la praxis. Y la praxis no es otra cosa que la puesta en práctica de la teoría a los hechos cotidianos, sociales, como tú mismo dices, ¿no? Sí, y yo creo que a lo mejor, no sé, pero yo me imagino que Gramsci pensaba, ¿no? Y consideraba que él podía influir en las generaciones futuras, pero para que se fueran haciendo más reflexivas, críticas, y que propusieran, ¿no?, otras alternativas a la que ya estaba planteada. También yo alcanzo a ver que Gramsci empieza a desarrollar una pedagogía, ¿no? Una pedagogía de la derrota por el encarcelamiento, por la situación que a él le tocó vivir, pero también es una pedagogía por la esperanza, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, entonces estas cartitas se llama el libro que yo tengo, que son alguna compilación de las cartas de Antonio Gramsci a su esposa, a sus amigos, a sus sobrinos, a sus hijos. Es justamente esa esperanza. Yo puedo ver aquí en este librito que se llama Hilos Invisibles. Entonces la idea, ¿no? Yo estoy incapacitado, yo no puedo decir las cosas, pero sí las pienso, pero sí estoy teorizando. Sí, veo las cosas que se necesitan hacer en mi país o en el mundo, y yo lo voy a transmitir, ¿no? Allá afuera otros que se van a encargar de recoger, y entonces todos los teóricos que podemos encontrar, todas estas gentes están traduciéndolo, y lo que estamos haciendo nosotros aquí en esta charla preciosa es pues dar a conocer a un pensador que casi no se conoce, ¿no? O no está en las escuelas, por ejemplo. Tú estudiaste en la Universidad Pedagógica Nacional a Antonio Gramsci. No, y era algo que yo le quería preguntar a usted. O sea, yo no estudié a Antonio Gramsci y nadie me habló, más que a lo mejor, sí recuerdo que algunas veces usted nos citaba a Antonio Gramsci, ¿no? Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿usted considera importante que Antonio Gramsci se ha estudiado, al menos en la intervención educativa? Ya no decimos en todas las universidades, ¿no?, que se dedican al menos en las ciencias sociales, pero en la UPN, en intervención educativa. Por supuesto que sí, porque bueno, estamos hablando en la UPN de que ya basta de educación formal, que nosotros estamos llegando a educación informal y no formal, y entonces lo que está haciendo él es justamente esto, ¿no? Estar enseñando a pesar de las imposibilidades. Estoy preso, ¿cómo le hago para enseñar? Se escribe, pues compártelo. Y creo que como que la técnica que utiliza Antonio Gramsci desde esa transición, te digo, cuestión filosófica, cuestión práctica, cuestión estratégica, esto lo estamos proponiendo en intervención educativa. Entonces creo que es un autor fundamental. Y Gramsci dice algo que usted siempre nos decía, maestro: hay que salir y leer la realidad, ¿no? O sea, yo cuando veo que Gramsci dice eso y que usted nos lo decía tantas veces, se entiende y se comprende muchas cosas, ¿no? O sea, para poder intervenir, son muy buenos los teóricos, son muy buenos los aprendizajes en la universidad, pero también tenemos que conectarnos con la comunidad, tenemos que empezar a interpretar su realidad, que su realidad a veces no es nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate que, bueno, este concepto del que estás hablando es, bueno, absolutamente gramsciano, ¿no? Y tú decías hace rato, es que yo veo que Paulo Freire tiene mucha influencia gramsciana. Bueno, pues uno de los conceptos que maneja Paulo Freire es, antes de enseñar a los alumnos a leer el alfabeto,
hay que enseñarlos a leer mundo, él dice, y leer mundo él entiende por estar nombrando las cosas, todas las cosas. ¿Para qué? Para que luego tú seas un lector de mundo y salgas al mundo a leer, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante esta técnica de estar enseñando a leer la situación, la vida, y a intervenir, inmediatamente a intervenir.